Otro de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden es a través del tema que se llama ecuaciones exactas. Para esto, primero que nada, tenemos que tratar de ir ordenando la ecuación diferencial de cierta manera que si identificamos que esa ecuación diferencial queda expresada en este formato, una función que contiene a x y a y multiplicada por la derivada de x más otra función que contiene a x y y multiplicada por dy igualada a 0. Es sumamente importante que ustedes observen cómo es el formato. Del lado izquierdo está toda la expresión igualada del lado derecho a 0. Para que una ecuación diferencial de primer orden, observen que es de primer orden porque es de y de x, pueda ser considerada como una ecuación exacta y para poder resolverla a través del siguiente procedimiento, tiene que cumplir esta condición, que nos pide que la derivada de m nació de una función original o una función primitiva al ser derivada de x, pero si a ella la derivamos con respecto a y, como lo vemos aquí, y a la que nace de ser derivada de y, a esta expresión n, la derivamos con respecto a x, y estos parámetros son iguales, podemos decir entonces que la ecuación diferencial de primer orden es una ecuación exacta. Y si es exacta, pues podemos seguir el siguiente proceso. Como nos dice acá, si cumple ser exacta, nos dice, pues va a existir una función de donde se derivó con respecto a x y es igual a m, tal como lo mencioné al inicio. Muy bien, de tal manera que yo puedo seleccionar, en este caso vamos a seleccionar a m, pero también lo podríamos hacer por n. Entonces, para poder hallar la función primitiva, la original en xy, pues selecciono a m y la voy a integrar a m, lógicamente con respecto a x, porque nació de x, ¿sí? De esta manera, f de xy es igual a la integral de m de xy. Nada más que aquí, ojo, porque tenemos dos variables, tenemos la variable x y la variable y. Si yo integro con respecto a x, la variable y se mantiene constante, la cual nos va a arrojar una función de y, que sería un constante. Si ya integramos con respecto a x, ¿ahora qué seguiría? Pues ahora que derivemos con respecto a y. ¿Esto por qué se hace? Porque es necesario que encontremos el valor de esta función y constante. Si derivamos con respecto a y, pues suponemos que la derivada de la función con respecto a y equivale a n, tal y como lo vemos aquí. Al principio nuevamente les comenté que ella nace de haber derivado una función original con respecto a y. Así que procedemos a derivar la función que hallamos con respecto a la otra variable, en este caso y ya que la derivemos, ¿sí?, la vamos a igualar a n. ¿Por qué? Porque n nace de derivar y. De esta expresión, pues vamos a obtener a qué equivale g''y, y si nosotros integramos g''y, pues vamos a obtener el valor de gy, que al final lo vamos a sustituir en f de xy de la ecuación del paso 2 y tendremos la solución de esta ecuación exacta.